Entonces, no olvide compartirnos en sus redes sociales, aprovechar todos los talleres, chiquillos, que hayan, talleres, charlas, apoyo psicopedagógico, apoyo de la psicóloga también, aprovechenla. Entonces, hoy nuestra clase número 18, ya vamos más de la mitad, así que ánimo. Gases y comportamiento en el entorno. Entonces, hoy día vamos a conocer características y propiedades de los gases. Bueno, partamos primero con que para los gases existe una teoría que se llama la teoría cinético-molecular. ¿A alguien le viene a la mente lo que es cinético? Cinético. ¿Con qué tiene que ver esa palabra? Con el movimiento, muy bien. Bien, entonces aquí no es tan difícil. La teoría cinético-molecular tiene que ver con el movimiento, por lo tanto, de las moléculas. Dice, según la teoría, la materia está constituida por partículas que están en continuo movimiento. Entonces, las moléculas, chiquillos, están en continuo movimiento. Esos movimientos pueden ser bastante diferentes. Pueden desplazarse las moléculas, pueden moverse, pueden tener movimientos en su lugar, digamos, pueden vibrar simplemente en su lugar o pueden desplazarse. Entonces pueden tener diferentes tipos de movimientos. Esta teoría dice, los gases están formados por partículas muy pequeñas que en la naturaleza están separadas entre sí. Esta es la característica de un gas. Entonces, si nosotros miramos estas imágenes, porque aquí lo que me interesa es la imagen más que lo que dice acá, tú después lo puedes leer, pero aquí la diferencia más importante entre un sólido, un líquido y un gaseoso es la distancia que hay entre las moléculas. Y en los gases nosotros vemos que la distancia es mayor, ¿bien? En un sólido están juntas y muy ordenadas, pero en un gas, que es todo lo contrario, o que es muy diferente, están separadas y en movimiento. Dice, la fuerza de atracción entre ellas es mínima. Entonces, es lo mismo o complementa lo que dice anteriormente. Entonces, están separadas, no se atraen entre ellas, por eso están separadas. Por eso dice, fuerza de atracción es mínima. ¿Bien? Las partículas se encuentran en constante desplazamiento y en todas las direcciones. Esa es la característica de un gas. ¿Cómo lo puedes ver tú? Por ejemplo, tú puedes poner aerosol en la esquina de una habitación, en la esquina, por ejemplo, de la cocina. Tú estás en una posición y aprietas el aerosol, pero en un momento te vas a dar cuenta que donde estés en la pieza vas a sentir el olor de ese aerosol. Y eso tiene que ver con que las moléculas de gas que salieron del aerosol ocupan todo el espacio, se desplazan en el volumen que estén, en ese caso que sería, no sé, tu cocina, supongamos. ¿Bien? Y en todas las direcciones posibles, es por ello que presenta energía cinética, porque se mueve. El desplazamiento es aleatorio, o sea, para cualquier lado. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad del movimiento de sus partículas también incrementa. Y la presión que ejercen los gases se debe a los choques de las partículas contra las paredes. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejercer presión, nosotros siempre hablamos de la presión. En física también se habla de la presión. En biología sí también. A veces se habla de la presión. Y la presión, lo que es, teóricamente, es los choques que hay contra un recipiente. ¿Ya? Entonces, mientras más choques, más presión hay. Cuando tú tienes un vaso y, por ejemplo, lo tapas, en ese vaso siempre hay gas, ¿cierto? Hay aire. Entonces, las partículas van chocando y mientras más choques hayan, mayor presión. Entonces, estos son los postulados de la teoría cinético-molecular. Bueno, ¿qué propiedad y característica tenemos de los gases? Uno, que es la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Dice, los gases tienen la capacidad de expandirse y completar de manera uniforme e indefinida. Cuando tú le pones aire a tu rueda de la bicicleta, ese aire se expande por toda la bici. Tú te fijas que tiene solo un pitotito para ponerle aire, ¿cierto?
Y ese aire es capaz de fluir por todo ese espacio, ¿ya? Bueno, si alguien tiene auto, lo mismo, ¿ya? Pero para lo que tenemos bici nomás, ahí va el ejemplo. Entonces, puede fluir a través del espacio. Se puede comprimir también, pueden ser sometidos a presión. Por ejemplo, el gas que uno generalmente ocupa en la casa, esos balones que vienen de gas, eso se le llama gas licuado, ¿cierto? Lo que pasa es que ese gas se sometió a tanta presión que, fíjate que pasa de gas a líquido. Por eso se llama como gas licuado, pero es un gas que está a tanta presión o se le puso tanta presión que pasó a un estado líquido. Y apenas se abre un pequeño espacio, ya tú te fijas que cuando le ponen la válvula, por ejemplo, de la cocina, del califo, lo que tengas por ahí, si es que alguien lo ha visto, escapa al tiro el gas, al tiro sentimos el olor. Y además por eso, si te fijas, los balones de gas son de fierro. Es una cuestión súper pesada y muy resistente porque el gas está comprimido ahí. Por lo tanto, apenas tenga un espacio para salir, esa cuestión puede explotar. Y por último, se pueden difundir o tienen la propiedad de, o característica de difusión. Dice, los gases tienen la capacidad de mezclarse con otros gases. Bien. Por ejemplo, el aire. ¿Alguien sabe cuál es el gas que está en mayor proporción en el aire? ¿Alguien se acuerda de eso? El nitrógeno, bien Luis, bien Cristóbal. El nitrógeno. Todos pensaríamos que el oxígeno, po. Bueno, yo cuando iba en el colegio también lo pensaba. Hasta que mi profesora me enseñó que, claro, el nitrógeno, que es este, está nitrógeno N2, está en un casi 80%. ¿Ya? Y el otro, bueno, ahí es una mezcla de gases, chiquillos, ¿ya? Es una mezcla. Y el oxígeno estaba como pasadito de 10, a veces dicen 80-20, algo así, ¿ya? Pero en realidad tampoco 80-20, porque aquí hay una tracala de gases. Tienes que pensar que también hay metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otro tipo de gases, eso como gases sulfurados, contaminantes. Bueno, esa pequeña cantidad de oxígeno es la que nosotros utilizamos de todo el aire que respiramos. Bien, ahora, y aquí entramos un poco más ya en la materia más dura, digamos, que es la relación entre temperatura, presión y volumen. Temperatura, presión y volumen son tres variables que son características de los gases y siempre una va a modificar otra. ¿Bien? Entonces, y esto es bastante, ¿cómo decirlo? A veces uno ya lo tiene es como conocido ya, como que es un conocimiento un poco adquirido a partir de la experiencia, de lo que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, la temperatura con el volumen, dice, son directamente proporcionales. Por eso puse esta flecha, ¿ya? Son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Dice, a medida que aumenta la temperatura de un gas, también se incrementa el volumen. Entonces, claro, lo que tú tienes que pensar es que cuando tú estás aumentando la temperatura, estás aumentando la cinética de las moléculas. Entonces, las moléculas lo único que quieren es moverse y ahí en ese entonces más volumen pueden ocupar. Por eso ambas son directamente proporcionales. ¿Bien? Entonces, si una aumenta, la otra también aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces, temperatura y volumen son directamente proporcionales. ¿Qué pasa ahora? Temperatura-presión. Dice, cuando un gas absorbe calor, en consecuencia aumenta la temperatura,
se incrementa la energía de las partículas, elevándose la cantidad de choques. Entonces, si aumenta la cantidad de choques, recuerda que la cantidad de choques es, acá, me parece, cantidad de choques. La cantidad de choques es la definición de presión, ¿ya? Entonces, imagínate que esas moléculas, imagínate así como unas pelotitas, unas pelotitas, perdón, típico ejemplo, que van chocando en un recipiente. Entonces, cuando tú aumentas la temperatura, aumentas el movimiento de esto y también aumenta la presión, es decir, esas pelotas o esas moléculas de gas más chocan con el recipiente. ¿Bien? Y también ahí tú puedes relacionar, ¿y el volumen también aumenta? Sí, también aumenta. Ahora, ¿qué pasa con el volumen y la presión? Y ojo acá, que aquí son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, dice, ¿qué ocurrirá con las partículas de un gas que está dentro de un recipiente si se disminuye o se aumenta el volumen de este mismo? Al disminuir el volumen, hay un aumento de la presión. Entonces, fíjate, mira este émbolo, ¿ya? Aquí tenemos un émbolo con partículas de gas. Esto es como un recipiente, un vasito, imagínate. Cuando nosotros le damos presión a eso, bajamos el émbolo, fíjate que aquí disminuye el volumen. Supongamos que ese es el volumen 2, digamos, el volumen final, y este va a ser nuestro volumen 1 o volumen inicial. Entonces, fíjate que disminuye el volumen cuando le aumentamos presión, cuando agregamos presión en el recipiente. También es directamente proporcional la temperatura y la presión. Exactamente. Yo por eso puse esa flechita. Espero que se entienda. Ya tenía, esa es la intención entonces. Flechita arriba son directamente proporcionales. Alguien me dice, ¿por qué no las puso para abajo? Bueno, sí, también. Lo mismo. Temperatura y presión, directamente proporcionales. Si alguien quiere tirarlas para abajo, perfecto. Y volumen y presión son inversamente proporcionales. ¿Alguien ahí puso un ejemplo? Es como cuando tapamos la jeringa. Exactamente. ¿Ya? Porque nosotros cuando tapamos la jeringa y la cerramos, podemos comprimirla. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces ahí lo que estamos haciendo es darle presión, aumentar la presión y el volumen va a disminuir. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Dice el público? Excelente. Entonces, principales gases de nuestro entorno. ¿Cuáles son los principales gases? El aire. Mira, fíjate que aquí está. Aquí están en cifras duras, digamos. El nitrógeno es un 78%. ¿Ya? Yo siempre digo 80% porque, bueno, para redondear, ¿ya? 78%, después le sigue el nitrógeno con un 21%, y aquí tenemos otros gases, argón, dióxido de carbono y otros gases. Una mezcla de gases. ¿Se acuerdan de qué molécula es esta? Ya vimos química orgánica. Mira, este es el gas combustible. Hay un átomo que es el carbono que siempre se representa en negro y los hidrógenos siempre se representan en blanco. Profe, ¿y volumen y presión son viceversa? Claro, inversamente proporcional se dice Fernanda. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Hay que aprenderse eso? Por supuesto, ¿ya? Hay que saberlo, porque ahora entra. Esta es la parte nueva que volvió gases. Profe, ¿se puede obtener nitrógeno líquido comprimiendo el aire si el gas que más predomina es el aire?
Sí, lo que pasa es que tiene que pasar como por procesos de separación de mezcla, pero los gases sí se pueden separar. Uno puede comprar nitrógeno. Yo cuando trabajaba en el laboratorio, cuando hacía mi tesis, trabajábamos con nitrógeno porque cuando se quiere trabajar en medios inertes, no se puede trabajar con aire, sino que hay que poner una atmósfera de nitrógeno. En biología también se trabaja harto así. Y mucho mejor, e incluso, más que el nitrógeno, es más bacán el argón. También yo trabajé con más argón en realidad que nitrógeno, porque el argón, la otra característica que tiene, que además de dar un ambiente inerte, es decir, de que no haya oxígeno, otros gases que podrían interferir, por ejemplo, en las reacciones químicas que yo estudiaba, poníamos argón. Y el argón, además de, bueno, de como limpiar este ambiente, era pesado. El argón es más pesado, por lo tanto, queda aquí en el espacio donde uno trabaja. Así que respiré harto nitrógeno y argón. Espero que no haya tenido consecuencias. Ah, carbono, carbono, carbono. Metano, excelente. CH4. Bien, CH4. Ese es otro gas que nosotros tenemos mucho en la atmósfera. Y aquí tenemos los gases de la atmósfera y el efecto invernadero. A ciertos gases de la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono, CO2, voy a ponerlo acá, y el metano, que está aquí, se les denomina invernadero ya que tiene la capacidad de acumular energía. Claro, estas moléculas, la energía que hay en el sistema, pueden acumularlas. La energía, eso se puede obviamente acumular como energía térmica, como energía de calor, y generan este efecto invernadero que nosotros conocemos. Por eso el metano, que no se hablaba antes mucho del metano, siempre se le echaba la culpa al dióxido de carbono. Pero no, no, no. El metano, el problema del metano, chiquillos, es que el metano es un gas que se genera se generan los residuos orgánicos. Y los residuos orgánicos, por eso uno tiene que hacerse cargo de los residuos orgánicos de nuestras casas, porque generan metano. Pero si tú haces compost o cosas así, no se genera eso. Por eso, no carne, cabros. Oye, el monóxido de carbono no es aún más tóxico. No sé, Carla, si es una pregunta o una aseveración. El monóxido, sí, 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 ahora sí, el monóxido es más, aquí, es más tóxico, pero lo que pasa es que no te confundas con que cuando nosotros respiramos monóxido, lo que hay es disminución de oxígeno en nuestro cuerpo. Por lo tanto, eh, podemos desmayarnos o, bueno, no sé, me imagino que también morir por falta de oxígeno, ¿ya? Así que por eso uno no tiene que tener cuidado ahí con la ventilación cuando hay combustión dentro de un lugar cerrado, porque empieza a generarse monóxido de carbono y es tóxico. Bien, no sé si contesto tu pregunta, Carla. Me pusiste, una pregunta. Sí, es más tóxico. Entonces, ahora lo que vamos a ver son 3 leyes que relacionan el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, estas personas, que son 3, estudiaron estas 3 variables, pero cuando tú estudias 3 variables, siempre tienes que dejar una constante, ¿bien? Deja una constante y ahí puedes trabajar con 2 y ahí vas a tener una variable que es la dependiente y la variable independiente. Entonces, la primera ley que nosotros vamos a estudiar es la ley de Boyle. Boyle dice, los resultados obtenidos por Boyle revelaron que el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales. Usted me va a decir, pero ya lo dijimos. Sí, aquí corroboramos un poco lo que, con un estudio obviamente experimental, de cómo se llega a esto, ¿bien? De que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Volumen y presión. Entonces, ahora, chiquillos, vamos a volumen, le vamos a dar la letra B corta y presión P. Fíjate que aquí tenemos un gráfico de relación entre la presión y el volumen de un gas. Entonces,
mientras la presión va aumentando, ¿ya? Aquí tenemos el volumen también va disminuyendo. O a menor volumen, en realidad, porque esta es la variable independiente, la que está acá, volumen. Entonces, a medida que aumentas el volumen, disminuye la presión. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Porque fíjate que vamos aumentando. Y esto es súper importante, chiquillos, hacer análisis de gráfico, que les cuesta. A medida que aumenta el volumen, fíjate, 10, 20, 30, 40, 50, 60, uno va disminuyendo la presión. La presión, fíjate que va de 3, saltémonos para acá, 1,5, 1, aquí 0,5, ¿te fijas? Entonces, Boyle llega aquí a lo siguiente. Él dice que como son inversamente proporcionales, el producto siempre va a dar un mismo valor. Bien. Entonces, a ver, no sé si hay una pregunta acá. El volumen es la variable independiente porque ese es el que uno maneja. Yo varío el volumen y voy midiendo la presión. Y entonces, la presión como que, digamos que actúa por sí sola. Entonces, repito, yo varío el volumen y voy midiendo la presión. ¿Te fijas? Entonces, por eso se dice que es la variable independiente y la variable que depende, en este caso del volumen, sería la presión. Por eso se le llama la variable dependiente al eje Y. Es parecida a cálculos en mecánica. ¿Puede ser, Luciano? ¿Sí? En física también se ve bastante gráfico. Entonces, bien. Entonces, él dice que si nosotros tenemos cierta presión y cierto volumen inicial, y hacemos alguna modificación o de la presión o del volumen, este producto, ¿ya? Producto me refiero a la multiplicación, al resultado de la multiplicación, va a ser igual al inicial, ¿bien? Entonces, por eso Boyle dice, los resultados obtenidos por Boyle revelaron que el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales, es decir, a mayor volumen de un gas, menor su presión, y a menor volumen, mayor su presión. Entonces, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Por lo tanto, esa multiplicación se mantiene. ¿Te fijas? Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Entonces, el producto es el mismo. Y aquí, si tú quieres, puedes hacer la prueba después. Por ejemplo, tú puedes multiplicar, no sé, pues, por ejemplo, en este punto, puedes multiplicar 3 por 10 y después puedes multiplicar, por ejemplo, aquí 20 con 1,5. Ya, por ejemplo, 3 por 10 es 30. Y después, por ejemplo, 20 por 1,5 es 30, ¿no? ¿O no? ¿O no? También es 30. Y puede ir, fíjate que 30 por 1 es 30. Entonces, esos son inversamente proporcionales. Y proporcionales, obviamente, no es solamente que sean inversos, sino que también sean proporcionales. Por eso, cuando tú vas multiplicando, cuando hay una variación en el tiempo, este producto se mantiene. Por eso, por ejemplo, cuando yo multiplico 3 por 10, es 30. Y cuando multiplico 20 por 1,5, también es 30. Por eso dice que, por ejemplo, P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2. ¿Bien? Por ejemplo, P1 por V1, voy a repetirlo. Sería, por ejemplo, 3 por 10 va a ser igual a 1,5 por 20. Entonces, se mantiene este valor.
inversamente proporcionales. Bueno, ¿cómo Boyle llegó a esto? Porque, bueno, no era tan sencillo. Entonces, si falta alguna variable, solo necesitamos uno de los dos resultados. No entiendo tu pregunta. Entonces, si falta alguna variable, solo necesitamos uno de los dos resultados. Si te refieres a la temperatura, bueno, en este caso, por ejemplo, si tú quieres trabajar con dos variables, como lo dije inicialmente, tienes que mantener una de las variables constante, que no cambie. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando Boyle hace este experimento, mantiene la temperatura constante. No, porque no, ahí no, te morís, po. No podéis con tantas variables. ¿Ya? Entonces, para nosotros evaluar cómo la presión se modifica con el volumen o viceversa, tenemos que tener la temperatura constante, si no tendríamos una tercera variable y ahí no podríamos saber de qué depende la modificación. ¿Ya? Entonces, en este caso, Boyle, claro, mantuvo la temperatura constante y trabajó en lo que era la presión y el volumen. Y él lo hizo a través de este experimento. Fíjate que este experimento aquí dice que tiene mercurio en un tubo en forma de J. Aquí hay aire. Fíjate que este espacio no tiene mercurio. Y lo que hace es que después lo modifica, dice. Si aumenta, dice, si agregó más mercurio, ¿ya? Es decir, que estuvo aumentando la presión, lo que pasó con el volumen de aire que había acá es que disminuyó. ¿Bien? Entonces, él aumentó la presión agregando más mercurio y el volumen disminuyó. Y por eso él llega a la conclusión, digamos, de que volumen y presión son inversamente proporcionales. Esa es la ley de Boyle. Entonces, repito, presión y volumen son inversamente proporcionales y él llegó a esta fórmula. Entonces, que siempre el producto, cuando ocurre un cambio, va a ser el mismo. La segunda ley es la de Charles. Ahí está. Entonces tenemos Boyle primero, Charles segundo. Entonces fíjate que él trabajó en este caso la temperatura y el volumen. Entonces, si tengo tres variables, que es presión, temperatura y volumen, y él trabajó temperatura y volumen, esta y esta, la presión tiene que estar constante. ¿Bien? Entonces, si falta, no, ya. En la prueba en la materia de gases, sin preguntas teóricas o de ejercicios matemáticos, ambos. Probablemente entren ambos, ¿ya? Porque hay fórmula. No hay ejemplos porque Dembro no se ha lanzado con ningún ensayo de ciencia. ¿Ya? Hay de matemática y de lenguaje, que era lo que hablábamos el otro día. Así que, pero las preguntas que pueden haber son a partir de esta fórmula. ¿Ya? Así que no hay que... ¿Hoy salió el modelo? ¿Salió hoy día? Buena, porque hasta ayer miré y no pasó nada. Súper. Entonces ahí podemos hacer después unos ejercicios de gases. Entonces, dice, bueno, lo que te decía con Charles es que, claro, si él quiere trabajar el volumen y la temperatura, él tiene que mantener constante la presión cuando hace ese experimento. Entonces, fíjate que acá él hace un gráfico que a medida que aumenta la temperatura, que esa sería su variable independiente, él observó cómo cambiaba el volumen y a medida que él aumentaba la temperatura, el volumen también fue aumentando. Y de ahí él saca que, entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que cuando tú divides el volumen y la temperatura, siempre va a ser constante.
Por ejemplo, si nosotros dividiéramos, perdón, y ahí ustedes pasen la prueba, por ejemplo, aquí, quedémonos con este 0,25, con este 149. ¿Ya? Esto tiene que ser igual a la división, por ejemplo, de 0,5 con 298. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, como son directamente proporcionales, la división va a ser constante. Y esto es muy parecido a lo que nosotros vimos con el émbolo. Fíjate que, bueno, en este caso, si la temperatura se aumentaba, como lo vemos aquí en este vaso, si se aumenta la temperatura, también el volumen, que es este espacio que ocupa, aumenta. Y ahí él puede decir, sí, son directamente proporcionales. Bien. Vamos a la última ley. Voy a dejar ahí por si alguien necesita anotar algo. Entonces vimos la ley de Boyle, de Charles, y ahora vamos con la ley de Gay-Lussac, que se llama. Bien. Entonces, fíjate que en este caso, lo que trabaja Gay-Lussac es la relación entre la temperatura y la presión. Bien, temperatura y presión. Eso es lo que él trabaja. Por lo tanto, ¿qué cosa se tiene que mantener constante? El volumen. Y aquí lo aparece. Entonces, fíjate que él fue modificando también la temperatura y se dio cuenta o midió que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión del gas. Y aquí es lo mismo, fíjate que cuando son directamente proporcionales, la división, ¿ya?, entre la presión y la temperatura en este caso, siempre también va a ser constante. Aquí dice, esta ley señala que a volumen constante la temperatura y la presión de un gas son directamente proporcionales, es decir, al elevar la temperatura, aumenta la presión. Y esto es lo que nosotros vemos acá, fíjate que esto va aumentando. Eso. Bien, entonces ahora tú, si quieres, puedes probar también. Ya puedes probar dividiendo la presión con la temperatura y la otra presión con la temperatura. O puedes incluso tomar otro dato, no tiene que ser específicamente el que está ahí justo al lado o el que sigue, puede ser otro. Y siempre esa división, no me acuerdo cómo se llama eso, división, no me acuerdo cómo se llama como el producto de la división, pero bueno, no sé si es producto, siempre se va a mantener constante. ¿Alguien se acuerda, no? El cociente, o cociente, el cociente. Parece que era cociente, ¿cierto? Sí. Claro, el cociente va a ser constante. Gracias porque no me podía acordar. Excelente, muy bien. Por último, tenemos una ley de los gases, que es la ley de los gases, ¿ya? Ideales, digamos. Porque una cosa, chiquillos, y esto pasa siempre, una cosa pasa en la ciencia, que uno estudia como lo que pasa idealmente, pero otra cosa es lo que pasa en la realidad. En los gases ideales, por ejemplo, lo que se postula es, las partículas de un gas ideal no presentan fuerza de cohesión o de atracción. Entonces, idealmente es que los gases no presenten nada de cohesión, pero la realidad es que hay gases que sí presentan
un grado de cohesión, ¿ya? Por eso ahí alguien se puede preguntar, ¿y por qué se llaman gases ideales? Bueno, porque uno considera como que no hay fuerza de cohesión. Ahora, em, los gases reales no entran como en la prueba, si es que estudian alguna ciencia, quizás, en química le enseñan algo de gases reales, pero a nosotros no nos importa, ¿ya? No, como que va fuera de lo que nosotros tenemos que estudiar, así que podemos quedarnos con los gases ideales, pero es importante que no es lo mismo ideal que real, ¿bien? Uno idealiza cosas, pero la realidad no siempre es. Entonces, pero lo que sí, que cuando uno se pone como o postula cosas, por ejemplo, con los gases ideales, permite hacer estudios, porque si en este caso no se hubiesen propuesto, no hubiesen postulado ideas de los gases ideales, no se podrían estudiar, para nada, no podríamos saber nada de ello. ¿Qué más dice los postulados de los gases ideales? Dice que los choques entre partículas del gas y entre ellas contra el recipiente que las contiene son perfectamente elásticos. En física tiene que haber visto algo de eso, ¿no? Es decir, las partículas no pierden energía al colisionar. Entonces, si colisionan, se van con la misma energía. No hay pérdida. El volumen de todas las partículas de un gas es insignificante en comparación con los espacios vacíos que lo forman. Claro, lo que pasa es que hay tanta distancia entre las moléculas que yo siempre le digo a los chiquillos del cole, es como que una partícula de gas ni siquiera alcanza a ver a su compañera, así como a la otra partícula de gas. ¿Bien? Por eso dice que como el volumen, dice, de las partículas de un gas es insignificante en comparación con los espacios vacíos que lo forman. Por eso tú tienes que imaginarte que una molécula de gas ni siquiera ve a su otra molécula de gas. La fuerza de cohesión es la fuerza de atracción. ¿Bien? Gracias, Marlene. Como con el átomo. Claro, entre el núcleo y los electrones hay mucho espacio. En este caso, el espacio es mucho mayor, porque no hay interacción. Su comportamiento varía con la presión, el volumen y la temperatura. Y eso nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Estas son las tres variables que uno puede ir jugando, digamos, o trabajando con los gases. Presión, volumen y temperatura. ¿Se acuerdan de esta fórmula? PV igual a nRT. ¿Alguien se la pasaron en algún momento? Cuando vieron gases. Cuando ustedes eran más chiquititos, chiquichichis. ¿No? Bien. No. Bueno, esta fórmula es la ley de los gases ideales, ¿ya? Que dice que el producto de la presión y el volumen va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura en Kelvin y por los moles. Bien, nosotros vamos a ver moles. Comenzamos a ver moles, me parece que es la próxima clase, cálculo de moles. Así que ahí vamos a poder hacer cálculos no solamente de los gases, sino que también relacionados a la cantidad de materia, que en este caso son los moles. Entonces, esto siempre para que uno se acuerde de esta fórmula, PV igual a nRT, yo me lo aprendí nRT, pero RTN, por eso hay una abreviación, o no es abreviación, pues como, ¿cómo se le llama esto? Mnemotecnia. Cuando uno quiere aprenderse algo. Eso, gracias Sofía, mnemotecnia. Para aprenderse la fórmula, uno dice pavo, ratón. Pavo, ratón. Y ahí te puedes aprender. R es constante de los gases. R es un valor, chiquillos. Es un valor que hay que conocer. Como lo dije, es una constante, así como digamos el pi,
en matemática, que es 3,14, bla, bla, bla. R es lo mismo. R es una constante que tiene unidades, litro por atmósfera, partido en mol en Kelvin. Entonces, fíjate que la presión, una de las unidades en que se mide la presión es atmósfera. Volumen, en este caso nosotros ocupamos litro. R, que tiene todo esto. Temperatura, que se mide en Kelvin. Y esto es mol. Bien, ahí voy a poner simplemente R. Ahora, fíjate que eso quiere decir que aquí también nosotros tenemos la relación que nosotros estudiamos, ¿bien? Por ejemplo, entre la presión y el volumen, ¿cómo dijimos? Que eran directa o inversamente proporcional. La presión y el volumen, aquí hay una multiplicación. Vamos haciendo un poquito de análisis sobre esta fórmula. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Bien, por eso se multiplican. Y fíjate que la temperatura está por acá. Si nosotros quisiéramos pasar la temperatura para allá, ¿cómo pasa? Cuando digo cómo pasa, en operaciones, dividiendo. Entonces, nosotros tendríamos que poner ahí la temperatura. Supongamos que ya la sacamos de ahí. Eso quiere decir que, por ejemplo, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por eso se dividían. Y la presión y el volumen, como se multiplican, son inversamente proporcionales. ¿Ya? ¿Se entiende? Ojo, sí, Natalia, ojo, que no restando porque aquí no hay otras operaciones. Bien. Entonces, esta fórmula también nos trae todo eso. Ahora, ¿qué otra cosa podemos sacar de esta fórmula? Bueno, tú puedes saber mucho porque, por ejemplo, si tú conoces, no sé, la presión, el volumen, R, tú lo sabes, porque R es una constante, es este valor, hay que aprendérselo. Y sabemos, por ejemplo, N, que es la cantidad de gas, los moles, podemos saber cuál es la temperatura, ¿ya? O, por ejemplo, si quiero saber cuál es la presión del gas, tengo que saber cuál es el volumen, bueno, tengo que aprenderme el R, que es la constante de los gases, ¿ya? Temperatura, y tengo que saber la cantidad de moles. N es moles, ¿ya? Delante lo escribí y ahora lo borré. Mol, ahí, ¿ya? Generalmente uno ocupa el 0,082, ¿ya? Porque ahí lo trunca el valor. No se aproxima, se trunca. Generalmente uno ocupa un 0,082. Bien. Bien. ¿Qué más podemos decir esto? Lo mismo, por ejemplo, si queremos saber el volumen, esa es nuestra incógnita, tenemos que aprender qué es la presión. Ya el R lo conocemos, tenemos que saber la temperatura y tenemos que saber los moles. ¿Hay que aprenderse todo el R o solo basta con el 0,082? Ahí lo dije, pues. Ya generalmente se ocupa hasta el 0,082. Hasta ahí. Oh, es que este lápiz es muy difícil dibujar en este lápiz. Ya, filo. Hasta ahí. 0,082. Eso. Bien. Entonces, mira, ¿qué hay que hacer cuando nosotros hagamos cálculo de esto? Recordar que la presión siempre tiene que estar en estas unidades, atmósfera, que el volumen siempre tiene que estar en litro, la R la debemos conocer y que la temperatura debe estar en Kelvin.
Bien, recuerda que Kelvin, ¿cómo transformo Kelvin? Los Kelvin son los grados Celsius más 273. Esa es la fórmula. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si ahora hacen, para mí hay como menos 10 grados, pero supongamos que hay 10 grados Celsius, en Kelvin serían 283 Kelvin. ¿Me entiendes? Si hay 20 grados Celsius en este momento, serían 293 Kelvin. Bien. Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Ahora, es importante saber, chiquillos, que los ejercicios de gases se relacionan mucho con lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Lo que quiero decir es que se combinan los contenidos. Entonces, cuando nosotros podamos estudiar moles o cálculo de moles, también vamos a hacer ejercicios de gases para, para poder aplicar los dos conceptos, ¿ya? Porque la verdad es que van bastante de la mano y como se ocupa en la ecuación de los gases ideales, se ocupan moles, es importante conocer moles y es lo que nosotros vamos a conocer la próxima semana, ¿ya? Entonces vamos a hacer bastantes ejercicios, no se preocupen. Dice, al considerar la siguiente reacción química, es decir, fíjate que esta es una reacción balanceada, nosotros también vamos a aprender a balancear las reacciones. No sé si alguien aprendió en algún momento a balancear, ¿ya? Balancear, yo me doy cuenta que una reacción está balanceada cuando tiene estos números grandes que se llaman coeficientes estequiométricos. Cuando no hay, es porque aquí hay un 1, pero lo que pasa es que el 1 no se escribe, ¿ya? Bien, ahí alguien se acordaba de lo que era el balance. Entonces, tenemos esta es una ecuación balanceada. Entonces dice, mira, ¿qué volumen de hidrógeno gaseoso, es decir, me están preguntando por ¿qué volumen de hidrógeno gaseoso medido a 0 grados Celsius, ¿ya? Una atmósfera se tienen al reaccionar 4 mol de sodio, voy a ponerlo acá, de este eran 4 mol, con 4 mol de agua. ¿Cuál es el volumen? Ahí está. Entonces, mira, para hacer estos cálculos, y de aquí en adelante hay que ser bastante ordenado. Primero, ¿qué volumen? Voy a anotar datos. Esta es la pregunta. Ahí. Me quedó horrible. Ahí, ¿puede ser? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? No, no. Cero. Excelente. Ahí algunos se adelantaron. Muy bien. Son 0 grados. Aquí voy a poner 0 grados Celsius. Ahí, chao con eso. O nos vamos al tiro. 273. Ahí me equivoqué. 273 Kelvin. ¿Cuál es la presión P? PPP. Bien, entonces mira, de mi fórmula, pavo ratón, pavo ratón, fíjate que esta es la incógnita y tengo que tener entonces todos los otros datos, ¿ya? ¿Tengo la presión? Sí, aquí está. ¿Tengo R? Chipo, yo ya sé lo que es R, la constante de los gases y que es 0,082 litros por atmósfera partido en mol por Kelvin. Sí, usted dice, ¿varias unidades? Muchas unidades. R, estaríamos listos con R.
La temperatura ya está por aquí. Fíjate, ya listo con R con T. Y N. ¿Cómo saco N? Entonces, N, que son los moles. Fíjate que no sabemos los moles de nitrógeno. No es como, perdón, de hidrógeno. No es un dato directo. Pero ¿cómo lo saco? Mira, fíjate que aquí sodio y agua reaccionan unos a uno, ¿no? En proporciones unos a uno. Porque están en proporciones 2 a 2. O sea, 2 sodio reaccionan con 2 moléculas de agua. ¿Me entiendes? Eso en proporciones matemáticas son unos a uno, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Ya? Porque aquí tenemos que empezar a ocupar bastante las proporciones, sobre todo para estequiometría. Entonces, fíjate que la reacción de 2 y 2, ¿ya? Genera 1 de hidrógeno. La mitad. Entonces, de lo que reaccionó de cada uno, se genera la mitad. Eso quiere decir que nosotros después vamos a recordar lo que era el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Alguien alcanzó a ver eso también? Entonces, tenemos, si reaccionó 4 aquí y 4 acá, fíjate que ambos reaccionaron en las mismas cantidades. Lo que se hace acá es que, si entonces reacciona 4 de ellos y aquí se va a obtener la mitad. Es decir, que de moles de hidrógeno son 2. Ojo que no es la suma, ¿ya? Porque ahí, cuando estudiemos bastante estequiometría, vamos a comprender de que no es la suma, sino que es lo que reacciona. Entonces, si aquí 4, 4, es decir, 1 a 1, y además sabemos que gracias al coeficiente estequiométrico que está aquí, sabemos que la proporción entre reactivo y producto es 2 es a 1, significa que se genera la mitad, que se generó 2 moles. Por lo tanto, N, que es lo que nos quedaba acá, son 2 mol. Y ahora sí tenemos todos los datos. Ahora, bien, voy a despejar volumen, para que no se me pierda. Volumen, por lo tanto, va a quedar R por T por N dividido en P. Eso sería R 0,082 litro atmósfera mol por Kelvin. R, listo. T por 273 Kelvin. Por N, N 2 mol. Y todo esto partido en P, que sería una atmósfera. ¿Y cuánto da eso? ¿Alguien tiene su calculadora por ahí? Vamos calculando. ¿Alguien ya dio? Sería 0,082 por 273 por 2. Bien, 44,772. Bien. 44,772. Eso quiere decir que la respuesta es la B. Ahí está aproximado. 44,8. Esa es la respuesta. Entonces, fíjate. Sí, a veces Carla puede estar expresado, a veces no. Esto es un cálculo, digamos que sencillo, que no se necesita calculadora. A veces puede estar expresado, a veces no, pero este es un problema un problema que estaba, ¿ya? En la prueba, esta pregunta. Entonces,
hay que aprender a hacer ese cálculo. Más que aprender, nosotros igual ya sabemos multiplicar, porque esta es una multiplicación simplemente. Bien, con eso terminamos, pero alguien me preguntó cómo saqué n. Nos queda todavía un minuto. N, n. N se saca de acá. Entonces, como ambos reactivos reaccionaron en las mismas proporciones, 4 con 4, ¿ya? Y además, fíjate que las proporciones son 2 es a 2. Aquí no hay un reactivo limitante o un reactivo en exceso. Lo que quiero decir es que ambos están en la misma cantidad. Bien, no sobra de ninguno. Van a reaccionar en la misma proporción. Es decir, que no va a sobrar ni sodio ni agua. Bien. Ahora, cuando yo ya tengo claro aquí cuánto es lo que está reaccionando, tengo que ver cuál es la proporción entre un reactivo, uno de los reactivos, cualquiera, en este caso, porque ambos están en la misma cantidad, y el producto. En este caso, por ejemplo, fíjate que el reactivo tiene una proporción, el reactivo y el producto en este caso tiene una proporción de 2 es a 1, ¿ya? 2 es a 1. Por lo tanto, si reaccionaron 4 de este reactivo, se va a generar la mitad del otro, que serían 2 moles. Y de ahí sale esa, ese valor. Profe, cuando la T es negativa, ¿se le resta a los 273? Sí, a los 273 nomás, sí pues. Por ejemplo, si hay menos 10 grados, serían, no sé, por 263 Kelvin. Si hubiesen menos 10 grados Celsius, por ejemplo. Así que sí, en el caso de que sea una temperatura negativa, se le suma. En ese caso sería como una suma de un término, un valor negativo con uno positivo. Bien, estimados, ¿alguna pregunta? Antes que nos vayamos, terminamos, pero un poquito más. Bien, la próxima semana vamos a hacer cálculo de moles, ¿ya? Sí que tiene que tener cuaderno. Bueno, no la próxima semana, la próxima clase, ¿ya? En la prueba no se puede llevar calculadora. No se puede, ¿ya? Así que ánimo chiquillos, que les vaya muy bien. Nos vemos en 2 semanas más. Descansen. Un beso para todos.